La importancia de nuestra responsabilidad en el reino de Dios. Mateo 25 del verso 14 al 16, el Señor nos ilustra en esta parábola titulado La parábola de los talentos, la importancia y el énfasis de serle fiel a Él con aquello que Él nos confía. El verso 14 de Mateo 25 dice: el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y le entregó sus bienes. Dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le entregó 2 talentos y a uno le entregó 1 talento, a cada uno según la capacidad que tenía. Y esta parte es la que más me llama la atención, porque dice que a cada uno le dio según la capacidad que tenía. Y esto nos enseña que el Señor confía en nosotros. Este verso nos enseña que el Señor conoce de qué somos nosotros capaces y a dónde nosotros podemos llegar y podemos alcanzar. Y si Dios confía en nosotros para entregarnos sus bienes, que a través de este lenguaje metafórico, el Señor lo que quiere reflejar es sus dones, sus talentos, el ministerio, el llamado, la unción de su Espíritu Santo que nos ha transmitido a cada uno de nosotros a través de su poder, a través de esa fe de creer en Él, de que Él es nuestro Salvador. Porque cuando lo aceptamos en nuestra vida como nuestro Salvador, pasamos a ser sus siervos. Entonces, si Dios confía en nuestras capacidades y Él nos dio a cada uno de nosotros según esa capacidad que tenemos, valga la redundancia, nosotros debemos de ser diligentes y prestos para trabajar en aquello que nosotros sabemos que el Señor nos ha entregado. Dice que el Señor le entregó 5 talentos fue y trabajó y los multiplicó y ganó otros 5 talentos más. Al que le dio 2 fue, trabajó, lo multiplicó y ganó otros 2 talentos más. Pero vemos el reflejo de uno a quien se le entregó 1 talento, dice que fue, cavó en tierra y lo escondió. Entonces vemos que a uno le dio 5, a uno le dio 2 y a uno le dio 1. Al que le dio 1 era porque Dios sabía que no iba a trabajar en ese talento que Dios le estaba entregando. Por eso es que vuelvo y repito, según la capacidad de cada uno. Y esto refleja que ninguna persona puede decir que no posee un talento, que no posee una habilidad, porque a todos Dios nos ha dado. Entonces, la importancia de nuestra responsabilidad para servirle a Dios en aquello que Él nos ha confiado. Porque la parábola de los talentos me deja varios principios que el texto tiene en sí y el texto enseña. ¿Cuáles son esos principios? La responsabilidad, la fidelidad, la entrega, el trabajo, la responsabilidad en eso que se me ha confiado. Porque cuando leemos el capítulo de Mateo 25, del verso 16 en adelante, vemos que el Señor vino y se puso a cuentas con cada uno de sus siervos. Al que tenía 5 le pidió cuentas y este fue de manera diligente y le dijo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes otros 5 más, he ganado 5 más. Vemos el principio de la multiplicación. Este siervo trabajó con diligencia, trabajó con fidelidad y multiplicó el bien, el talento que Dios le había confiado. El que le entregó 2 talentos también trabajó y lo multiplicó. Entonces vemos un principio extraído del texto que es muy importante, como es responsabilidad, trabajo, disciplina, constancia, entrega y fidelidad, sabiendo que va a llegar el momento en donde vamos a rendirle cuentas a Dios de lo que Él nos entregó. Entonces, estos principios nos enseñan aún más que nosotros debemos estar prestos para trabajar, a trabajar en aquello que Dios a nosotros nos ha entregado, a trabajar en aquello que Dios nos ha confiado. No seamos como el siervo a quien
quien Dios le pidió cuenta y le dijo, Señor, me diste un talento, aquí lo tienes. Le entregó el mismo talento, no lo trabajó, no lo multiplicó. Y el Señor lo exhortó y le dijo, siervo malo y negligente, echadlo fuera y quitadle el talento y dáselo al que tiene 10. Al que no trabajó el talento se le fue quitado y se le entregó al que tenía 10. ¿Por qué se le entregó al que tenía 10? Porque delante de Dios fue apto, fue aprobado, fue gratificado porque Dios lo observó y lo vio trabajando, lo vio merecedor. Y el Señor dice, porque al que tiene le será dado más y al que no tiene le será quitado lo que tiene y le será dado al que aún tiene más. Entonces podemos ver ese principio extraído de esta parábola, en donde lo que Dios quiere enseñarnos y reflejar a nuestro corazón es que debemos de trabajar para Él, debemos de trabajar en aquello que Él nos ha entregado, debemos de trabajar en ese ministerio, en ese don, en esa unción, en ese trabajo, en lo que Él nos confió. Debemos de trabajar, debemos de ser responsables, debemos de proyectarnos, debemos de despertar y no ser como el siervo malo que escondió el talento, lo escondió con negligencia, lo escondió con desinterés, no le dio importancia, no respetó y no valoró a su Señor que le confió el talento que le confió. Debemos de ser diligentes en ser obedientes, en agradar a Dios, en trabajar para su reino, en multiplicar lo que Él nos ha dado, en trabajar en ese llamado, en ese ministerio, en esos dones, en esos talentos y en esa unción que Él nos ha dado por medio de su Espíritu Santo. Ya dejar la tibieza, despertar. Si hemos estado estancados, paralizados, inmovibles, quién sabe cuál sea la situación que te ha llevado a quedarte estático, pero hoy Dios te dice que despiertes y trabajes en ese llamado, en ese ministerio, en ese don, en ese talento, que uses la unción que te ha dado a través de su Espíritu Santo para impartir ese sueño que Él ha colocado en tu corazón, en ese llamado que Él te ha entregado, en esos dones que Él te ha dado por medio de su Espíritu para que sirvas a tu prójimo. Entonces, hoy llévate esta palabra en tu corazón, la importancia de nuestra responsabilidad en el reino de Dios, en que debemos de ser diligentes, trabajar, multiplicar en aquello que Dios nos ha dado y no ser ese siervo negligente que no le dio importancia a lo que Dios le ha entregado. Es hora de que despiertes y trabajes en el reino de Dios, en aquello que Él te ha confiado. Recuerda que si Dios te dio ese don, te dio ese talento, te llamó a ese ministerio, te impartió la unción de su Espíritu Santo, es porque Dios te vio capaz. Dios confió en ti y sabe que tú lo vas a lograr. Muchas bendiciones.